Las crisis como las que vivimos nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba como seres humanos, como científicos, como seres solidarios con nosotros, pero también nos pueden poner a prueba como seres perversos que solo pensamos en nosotros mismos. En el caso particular de esta crisis generada por la pandemia del coronavirus, creo yo que está sacando de los salvadoreños la mejor parte, la parte solidaria. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en todas partes del mundo, Estados Unidos, Italia, Suecia, Australia, bueno, toda Centroamérica, toda Latinoamérica, digamos, esperando que se encuentren muy bien de salud y esperando que sepan lidiar también, tal como lo hacemos nosotros, con todas las medidas, tanto de distanciamiento social como de cuarentena, que estamos utilizando para poder hacerle frente a esta pandemia, a este virus. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que en este territorio estamos acatando las medidas y estamos luchando contra esta crisis para tratar de resolverla lo más rápido posible. Un saludo muy especial a Héctor García, un luchador, está haciendo su parte también en este enfrentamiento cara a cara que tenemos con un virus invisible. Y los aplausos, sobre todo para todo el personal de salud, que son los que ponen el pecho directamente para tratar de que los efectos negativos de este virus sean lo menos posible. De hecho, la última trinchera de batalla contra virus como este son los hospitales y los últimos guerreros son precisamente los del personal de salud y personal de seguridad ciudadana que hace su parte, sobre todo para el respeto de las medidas que se toman. Obviamente el tema del que vamos a hablar es la ampliación del periodo de cuarentena. Como salvadoreños, estamos tratando de manejar o de digerir las cifras, aunque a veces las cifras no son tan importantes, pero bien, como salvadoreños estamos tratando de manejar las cifras que se nos presentan por parte del gobierno en términos de casos confirmados, muertes, recuperados, la procedencia de esos casos, etcétera. Y la medida que ha tomado el presidente Nayib Bukele es la de ampliar por 15 días más la cuarentena. Evidentemente, una ampliación de la cuarentena tiene sus costos económicos, que es lo que preocupa en primera instancia, pero también tiene costos de carácter político y sobre todo tiene costos de carácter social. Esos costos de carácter social son los que debemos medir, o al menos nosotros estamos obligados a medirlos, porque sus repercusiones no son tanto en el plazo inmediato, sino que en el mediano plazo. Si estamos hablando de una ampliación de la cuarentena, estamos hablando también de una serie de procesos que se van a ver afectados y que para poder ser coherentes o para que esas medidas surtan el efecto, sobre todo cuando se levanten, es que hay que tomar en consideración, por ejemplo, el hecho de prorrogar por un par de meses más la declaración del impuesto sobre la renta, las declaraciones que hacen las empresas de sus contabilidades y una serie de pagos que se hacen al gobierno o serie de pagos que se hacen al sistema bancario. Entonces, habría, pienso yo, que prorrogar esos periodos. Sobre todo estamos hablando del impuesto sobre la renta. La gente en Twitter, sobre todo, se ha expresado al respecto pensando en que si el periodo o la fecha última de presentación del impuesto está fijada para el 30 de abril, pero recién hasta ese momento se va a estar saliendo de una segunda cuarentena, una cuarentena continuada, entonces lo más lógico sería que esa fecha última fuese movida al menos un par de meses más. Eso evitaría, pienso yo, una aglomeración repentina de personas. Pues bien,
Esa ampliación también de la cuarentena va a tener sus efectos en el área educativa. Particularmente me preocupa la Universidad de El Salvador. Bueno, un poco para decir, la Universidad de El Salvador acaba de graduar a una buena cantidad de profesionales del área de la salud que están con toda la disposición para formar parte de ese ejército que enfrenta este virus. Entonces, un aplauso para la universidad, un aplauso para esos profesionales que se van a unir a todos los héroes de la salud pública que tenemos en este momento dando la batalla. Pero bien, una ampliación, como decía, de 15 días más de la cuarentena va a tener sus implicaciones en el área educativa. Hablemos del área universitaria, hablemos específicamente de la Universidad de El Salvador. Algunos profesores están promoviendo el uso de la educación en línea, la educación a distancia, y ciertamente una cantidad de estudiantes puede tener acceso a ello. Sin embargo, nosotros no podemos permitir que una crisis de esta naturaleza impacte aún más en los sectores más vulnerables. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet. No todos los estudiantes tienen todo el equipo tecnológico necesario para recibir sus clases en línea. Entonces, si nosotros como profesores estamos o continuamos en la necesidad de dar clases en línea y pensamos en que de alguna forma marginal se puede resolver después con lo que no lo tienen, me parece a mí que eso es una forma de profundizar la desigualdad. Esa es una forma, un mecanismo de pensamiento estrictamente neoliberal que premia al que tiene los recursos y castiga al que no los tiene. Entonces, si bien es cierto, en circunstancias normales los estudiantes se rebuscan por ir a un ciber o por ir donde algún vecino o algún compañero a hacer sus tareas en línea, en este momento, en estas circunstancias de cuarentena, eso no es posible. Y los profesores no pueden estar exigiéndole a sus estudiantes que encuentren la manera de entregar sus tareas. Eso es, como digo, profundizar la desigualdad. ¿Y cómo se resuelve ese problema de la desigualdad? Algunos profesores afirman de que si se puede trabajar con unos, pues ahí vamos a ver qué hacemos con nosotros. Ese es un criterio no solo insensible, sino que es un criterio, como decía, neoliberal. Entonces, ¿cómo se resuelve la desigualdad de condiciones de los estudiantes? Se resuelve única y exclusivamente con igualdad. Es decir, en la medida en que todos los estudiantes tienen acceso o la posibilidad de acceso a las mismas condiciones, en ese momento se resuelve la desigualdad. La desigualdad no se resuelve con medidas marginales o con tareas de otro tipo o de menor nivel. La desigualdad se resuelve única y exclusivamente con igualdad. Entonces, yo lamento que de parte de las autoridades o de algunas autoridades de la universidad se esté insistiendo en el hecho de dar clases en línea y afectando de esa forma o profundizando de esa forma la desigualdad. No hay manera de resolver en este momento las carencias que muchos estudiantes tienen. No podemos exigirle en este momento a los estudiantes que se rebusquen para entregar sus tareas. Estamos en un periodo excepcional, estamos en un periodo de cuarentena. Entonces, las autoridades de la Universidad de El Salvador, pero todas las autoridades de todas las facultades, deberían estar ya pensando en los mecanismos para prolongar el ciclo. No es un crimen ni es una catástrofe prolongar el ciclo. Nosotros al regresar de la cuarentena podemos prorrogar el ciclo 1, el tiempo necesario, hacer los reajustes para que el ciclo 2 de este año también tenga su proceso de readecuación e incluso podríamos pensar en que en el inicio del ciclo 1 del próximo año las cosas se van a ir más o menos emparejando. De esa manera no afectamos a los estudiantes con menores recursos y de esa manera también
No permitimos que el neoliberalismo se tome la universidad y se tome la mente de los profesores. Yo lamento que no se esté pensando en esas circunstancias en este momento, pero vamos a hacer un llamado, o hay una cantidad importante de profesores y estudiantes que vamos a hacer la lucha para que el ciclo se prolongue y se hagan las readecuaciones pertinentes para que todos los estudiantes sean atendidos exactamente de la misma forma, porque todos los estudiantes merecen una atención del mismo tipo. Pues bien, esa es una de las implicaciones, decíamos, de la ampliación de la cuarentena, y la otra es una serie de aspectos de carácter social que de suyo entran de forma inmediata cuando se termina de anunciar, el presidente Nayib Bukele terminó de anunciar la ampliación por 15 días. Vamos a decir una cosa, ¿no? Los aislamientos masivos, el distanciamiento social, las cuarentenas domiciliares o incluso las autocuarentenas son las medidas que se toman para enfrentar virus de esta naturaleza, ¿no? Pero esas medidas no se pueden sostener en el tiempo. Y no solo por cuestiones de carácter económico. Es decir, está comprobado que mucha gente en este país depende de la calle, o depende del trabajo informal, o depende de las micro, pequeñas e incluso medianas empresas, que forman más del 90% de las empresas de El Salvador. Entonces, la gente depende de ello, y una prolongación o un periodo muy largo de cuarentena va a traer sus costos económicos. Los trae en lo inmediato en las micro, pequeñas empresas, porque las puede llevar a la quiebra, o de hecho las llevaría a la quiebra, y el resultado de ese resultado va a ser más adelante desempleo. Y entonces la gente se va a encontrar en la disyuntiva de, bueno, el desempleo del día de mañana en función de la salud de ahora, y no duden en que la gente va a preferir tratar de tener seguro su empleo, porque de esa forma garantiza los ingresos para su familia. Eso por un lado, ¿no? Pero también por el otro, las medidas de restricciones a la movilidad de la población también tienen sus costos sociales. Y esos costos sociales hay que verlos desde varias perspectivas. Una de ellas, por supuesto, que tiene que ver con el hecho de que el hacinamiento de las personas, porque no es lo mismo estar en cuarentena en una casa con 4 o 5 dormitorios que estar en una casa que ese espacio cuadrado forma sala, comedor, cocina, dormitorio, baño, patio, etcétera, todo en un mismo lugar y sin divisiones aparentes. Entonces no es lo mismo estar en cuarentena en un lugar con las condiciones de amplitud que estarlo en condiciones de hacinamiento. Pues bien, eso, las Naciones Unidas están hablando de que hay un incremento en la violencia intrafamiliar a raíz de las medidas de restricción de la movilidad, particularmente de las cuarentenas, pero también hay un proceso que lo vamos a ver en el mediano plazo. Las cuarentenas o las medidas de este tipo van a generar más adelante lo que algunos sociólogos están dando en llamar las epidemias de soledad. Periodos como este o medidas de este tipo nos demuestran que los seres humanos seguimos siendo y somos tales por el hecho de tener relaciones sociales con los demás. Nosotros somos seres sociales en la medida en que tenemos relación directa con los demás. Y cuando decimos con los demás, no solo nos referimos a nuestro grupo familiar, nos referimos a los vecinos, a la comunidad laboral, a la comunidad estudiantil, a todas las personas que forman parte de nuestro mundo sociocultural. Y esta cuarentena demuestra también que si bien lo virtual es un mecanismo, un instrumento que nos permite resolver algunos problemas, qué sé yo, vamos a poner como ejemplo el teletrabajo, la educación a distancia, el mantener contacto o noticias con otras personas, etc. Si bien lo virtual resuelve eso, también está demostrado que lo virtual no puede sustituir en ningún momento las relaciones sociales. Porque si lo virtual sustituyera las relaciones sociales no habría mayor problema.
Si lo virtual resolviera las relaciones sociales, no estaríamos pensando en los efectos negativos que tiene o que podría tener una medida positiva como el aislamiento. Estamos pensando entonces que esos costos sociales, producto de la cuarentena o producto del distanciamiento, etcétera, hay que saberlos pesar y hay que saber lidiar con ellos, ¿no? Todos nos preocupamos o mucha gente se preocupa por la recesión económica y eso es válido, porque la gente vive del empleo o la gente vive de poder realizar sus ventas en el sector informal. Entonces, la recesión económica es una preocupación válida, es una preocupación que de alguna forma tienen que resolver los distintos gobiernos. Sin embargo, hay una recesión que hay que pensar y es la recesión social. Medidas de este tipo, cuando son muy prolongadas, generan depresión, ansiedad, estados agresivos. Entonces, significa que no solo se trata de implementar las medidas del distanciamiento o implementar las medidas de la cuarentena, porque en primer lugar no podemos estar en cuarentena de forma indefinida. En segundo lugar, porque hay que pesar no solo los aspectos económicos, sino que también los aspectos sociales. Hasta el momento, las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele me parece que son acertadas. Sin embargo, es el momento ya de estar pensando en cómo vamos a levantar esas medidas. Los expertos en el coronavirus hablan de que tanto en los procesos de contención de la epidemia como de manejo de la misma y la salida de eso sin que genere un colapso en el sistema de salud pública, los expertos, como digo, hablan de que son medidas que se van a estar poniendo y quitando. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a salir de un proceso de cuarentena, pero muy seguramente más adelante vamos a tener que ir pensando en ir restringiendo de nuevo algún tipo de libertades como el de la movilidad, y entonces esa parte es la que hay que saber manejar. La gente, como digo, no puede estar permanentemente encerrada, el virus está ahí. Cuando se levante la cuarentena no significa de que el país va a estar libre y que vamos a salir todos a nuestras anchas a tratar de retomar o recuperar el tiempo perdido, sino que se trata de que cuando se salga de la cuarentena la gente tenga ya bien claro cuáles son las medidas de protección que debe tomar para que el ritmo de contagio sea lento. Y en este caso, si estamos hablando de que terminada la cuarentena, vamos a tener que seguir con un proceso de distanciamiento social para el cual hay que preparar protocolos. La universidad debe estar pensando en los protocolos de atención y relación con los estudiantes, lo mismo que el Ministerio de Educación o en los lugares de trabajo. Pero también esas medidas de distanciamiento social o las medidas de protección, como por ejemplo el uso de mascarilla, va a ser una constante que nos va a permitir que como país, y esa es la intención del presidente Bukele, que el país tenga un ritmo de contagio lento. Sin embargo, como digo, no nos podemos estar escondiendo siempre, y el aislamiento o el autoaislamiento o las cuarentenas o las medidas de distanciamiento social no podemos o debemos manejarlas de tal forma que no generen el día de mañana una epidemia de soledad, una epidemia de depresión. El aislamiento, y por eso la gente se sintió conmocionada cuando escuchó la noticia de la ampliación de la cuarentena, el aislamiento genera depresión, ansiedad, está relacionado incluso con enfermedades o con la profundización de enfermedades de tipo cardíaco, incluso de tipo emocional. Entonces, como población debemos respetar estas medidas, debemos saber que se van a levantar, pero que en periodos posteriores se pueden ir poniendo por espacios más breves, y lo importante es que nos eduquemos en función de las medidas de seguridad que debemos tener. Por el otro lado, repito y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Estas medidas no le pueden pasar toda la factura
o la factura más importante a los sectores más pobres. Si estamos hablando del sector educativo, pues hay que pensar, en el caso de la universidad, de prolongar el ciclo, no de beneficiar a quienes tienen los recursos para estudiar. Puedo incluso decirle a todos los estudiantes que en este momento no tienen recursos tecnológicos para recibir sus clases que no se preocupen, que de ninguna forma como universidad o los docentes más consecuentes y estudiantes más consecuentes, vamos a permitir que todo el peso negativo recaiga sobre ellos. Por el otro es ir pensando, como digo, cómo se van a ir levantando gradualmente las medidas de restricción a la movilidad y sobre todo hay que ir pensando en los espacios que tengamos un poco más libres en cómo se sigue educando a la población para que tome las medidas que debe tomarlo. O sea, no puede ser solo represión, ¿no? O sea, si bien una pandemia se maneja en algunos casos con criterios militares, no puede ser solo represión, sino que tiene que haber educación. Entonces, respetemos las medidas, cuidémonos lo mejor posible, cuidemos a nuestra familia y esperemos que todos juntos podamos salir con bien o podamos salir un poco mejor de esta crisis que es una crisis de carácter mundial.